Bien, hermanos, hoy vamos a dar comienzo a una nueva serie de estudios. Estudios basados en el libro de Judas, uno de los libros más pequeños de toda la Biblia. Sin embargo, es impresionante la cantidad de enseñanza que encontramos en este libro. Vamos a buscar un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, 29 al 30. Hechos 20, 29 al 30. Un versículo impresionante, una tremenda advertencia para toda la iglesia de todos los tiempos. Vamos a leerlo juntos. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tremendo, ¿verdad? Tremendo versículo. Este lo estudiamos cuando estuvimos viendo el libro de Hechos, pero es impresionante cuando lo enfocamos así de manera individual, ya que este es un mensaje que Pablo estaba trayendo allí a los ancianos de Troas y los ancianos de Éfeso. Pero bueno, vamos a enfocarnos ahora en el estudio de Judas. Judas es un nombre judío muy popular. ¿Cuál sería el nombre hispano más popular que hay? José, ¿tú crees que sea José? ¿Cuál usted cree que sería el nombre hispano más popular que hay? Juan. Pero ¿y María? También de las mujeres, no importa. Yo creo que María le gana a todos los... Okay. Hay nombres muy populares. Bueno, la idea de lo que yo estoy diciendo es, Judas es un nombre muy popular. Es lo mismo que Judá, como de las tribus. Es lo mismo que Judá, o sea, en hebreo es Yehudá. Y la Biblia menciona varios. Es importante estos detalles, y esta es nuestra escuela dominical precisamente para aprender datos bíblicos de esta manera, para no confundirlo, porque se mencionan al menos 7 diferentes Judas. 7 diferentes Judas. Y cuando vamos leyendo las escrituras podemos confundirnos cuál es cuál. Bueno, hay un Judas que era uno de los apóstoles, hermano de Jacobo, conocido también por Lebeo y de sobrenombre Tadeo. Así que si usted se quería despedir de este hombre, le decía Tadeo, lo veo pronto, y ya estaba mencionando los dos nombres. Okay. Estaba este Judas, acuérdense, uno de los apóstoles, hermano de Jacobo. Hay que aprenderlo a identificar así, porque estaba el otro Judas Iscariote. O sea, eran 2 Judas los que pertenecían al grupo de 12. Iscariote no es un apellido, sino que era porque él era original de Queriot. Y como era original de Queriot, como dice Juan 6:71, a él lo identificaban como Judas Iscariote, o sea, de Queriot. Entonces, recuerden, hay 2 Judas dentro de los apóstoles, uno el hermano de Jacobo, otro el Iscariote. También Hechos 5:37 menciona un Galileo revolucionario que dice que se había levantado en aquellos días provocando una revolución. Hechos 5:37. Un discípulo de Damasco hospedó a Pablo en su casa, llamado también Judas. Hechos 9:11. También había un profeta que fue enviado de Jerusalén a Antioquía, y lo menciona Hechos 15:22. Y según Primera de Macabeo 3:1, que sabemos que es un libro apócrifo histórico, ahí se menciona a Judas el Macabeo.
Se notan cuántos Judas hay. Y estaba el hermano del Señor, que es quien escribe esta epístola de Judas. Así que 7 Judas les he mencionado diferentes para que no nos confundamos del Judas de los que estamos tratando. Si Judas era uno de los hermanos del Señor, ustedes saben que José y María se casaron y una vez que ella dio a luz a Cristo, a Jesús, dice que José conoció a María. Conoció significa que tuvo su relación normal, matrimonial, como pareja, y le nacieron al menos 6 hijos. Al menos 6 hijos. Este detalle es muy importante porque ustedes saben que hay muchas personas confundidas y no saben que Jesucristo tuvo hermanos. No lo aceptan de la pareja de José y María. Sin embargo, la Biblia es bien clara en cuanto a esto. Eso lo menciona, alguien me busca, Mateo 13, 55 al 56. Quiere decir que si alguna vez usted quiere aclarar este punto con alguien y mostrarle esta cita bíblica, puede marcarla, puede recordar que aquí se encuentra la lista de los hermanos de Jesús. Mateo 13, versículos 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Que aquí vemos claramente los nombres de los hermanos de Jesús, el hijo del carpintero, y de María, más claro que eso no hay, es Jacobo, José, Simón y Judas. Al parecer Judas era el más pequeño de los hermanos varones. El otro versículo dice hermanas, no menciona el nombre de ellas, no menciona la cantidad. Al estar en plural podemos decir que al menos tiene que haber tenido 2 hermanos. 2 o más, no se sabe. Pero vemos aquí que en efectivo Jesús tuvo hermanos. Sabemos que, y esto es importante para entender un poquito el trasfondo de la vida de Judas, viéndolo ahora como hermano de nuestro Señor Jesucristo, hermanastro. Primero, lo vemos acompañando a Jesús junto con María a Capernaum al inicio del ministerio, Juan 2:12. Ellos no manifestaron fe en Jesús, ellos no eran creyentes. Así lo dice Juan 7, 4 y 5. Él dice, los hermanos Jesús no creían en Él. Vinieron a creer después de la muerte, después de la resurrección, fue que ellos vinieron a creer. Y los encontramos ahí en el aposento alto, en Hechos 1:14, ya reunidos con la iglesia. Ellos ejercieron su ministerio cristiano. Ese dato lo sabemos por 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, donde Pablo le está diciendo a los corintios que él también tenía derecho a tener esposa y ministrar, así como los hermanos del Señor. Entonces se sobreentiende de que ellos, cada uno ejerció un ministerio. Lo que pasa es que no tenemos información o datos a lo que se dedicaron. De los 4 se conoce más de Jacobo, que era el mayor, y de Judas, que era el menor. Jacobo era el pastor de la iglesia en Jerusalén y fue el que escribió la epístola de Santiago. Ese libro que vemos en la Biblia, Santiago, lo escribió Jacobo, el hermano del Señor. Y Judas, ya lo vemos ya, que aparece en la lista de los hermanos como el menor, y escribe esta epístola que lleva su nombre. ¿Por qué sabemos que Judas se lo escribió? Ustedes dirán, bueno, la pregunta parece un poquito no tener sentido. Sí es importante porque hay varios libros en la Biblia de los cuales no se nos dicen quién fue el autor, como ejemplo Hebreos. Pero en este no hay duda de que fue Judas. Y cuál de los 7 Judas fue el que escribió esta epístola, él mismo lo dice. Judas, capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlo. Fíjense, Judas, siervo de Jesucristo
y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre. Fíjense, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Cuando él dice aquí, siervo del Señor, está ya revelando que él era un creyente. No hay muchos detalles, repito, a lo que dedicó su ministerio, pero sí sabemos que estaba trabajando para el servicio del Señor y él se consideraba un siervo. Vemos que de los 7 Judas, él mismo aclara ser hermano de Jacobo, o sea, Santiago. Y es aquí donde comenzamos a aprender de esta epístola, porque aquí hay un ejemplo tremendo de humildad. Y yo quiero que ustedes vean si ustedes pueden descubrir o sacar el por qué yo estoy diciendo que aquí hay un ejemplo de humildad. ¿No? ¿Quién lo dice? Ah, Felipe. ¿Por qué? Ok. Él se llama siervo de Jesús, pero no hermano de Jesucristo. O sea, que no se da al mismo nivel que Jesús. Ese es por debajo. Si uno de nosotros hubiera sido hermano de Jesucristo. No, yo soy hermano de Jesucristo. A ver, dime, Anita. Especialmente cuando la Biblia dice que ellos no creyeron hasta después. Claro. Que bueno, que ya todo estuvo completado. Ujú. ¿Cuál sería el sentido después de eso de decir, yo soy hermano de Jesucristo? Así mismo es. Lo importante de aquí, exacto, lo que está diciendo Anita también es cómo el Señor nos tiene que enseñar a entender lo que somos, quiénes somos y por qué somos. Que eso estábamos aprendiéndolo el martes en nuestro estudio de Corintios, que lo que somos es por Cristo. ¿De verdad, Silvia? Lo que somos es por Cristo y lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esto es contra esa tendencia a nosotros enaltecernos, quizás porque tengamos algún puesto, quizás porque tengamos relación con alguien que tiene un puesto alto o lo que sea. Un tremendo ejemplo, porque él siendo hermano de Jesús, él no se identifica como tal, sino que escoge mejor identificarse con su hermano mayor Jacobo, porque, repito, era importante, había muchos Judas. Ahora entienden por qué les mencioné la lista de Judas. Si él no se identifica, no sabemos que en efectivo quién fue el que escribió. Pero claramente aquí él dice, hermano de Santiago, muestra humildad, muestra modestia, pues como ustedes mismos dijeron, pudo haberse identificado como hermano del Señor. Y lo que está diciendo Anita es muy importante, porque en esto verdaderamente no cuenta la relación biológica, sino que lo que cuenta es nuestra relación espiritual. Y aunque ellos eran hermanastros de Jesús, si ellos no se hubieran convertido, el mismo Señor dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre? Así que lo importante era la relación espiritual que había entre ellos. Por 1 Corintios 9:5, ahora sí lo vamos a leer, es que podemos saber de que se sobreentiende de que Judas estaba casado. Al parecer su ministerio era de ir de gira por varios lugares o varias iglesias y llevar consigo a su esposa. Alguien que busque 1 Corintios 9, versículo 5. Ok, Silvia. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Muy bien. ¿Entiende lo que está diciendo ahí el versículo? Pablo está diciendo, no tenemos nosotros derecho a casarnos y llevar con nosotros en nuestro ministerio, aunque haya sido itinerante, llevar con nosotros a nuestras esposas, como lo hicieron varios apóstoles, mencionando a Pedro, y también los hermanos del Señor. Este es un versículo clave también para nosotros saber que Pedro era casado, no solamente por el hecho de que su suegra enfermó con una fiebre, sino por este versículo, que Pedro era casado. Esos son versículos contra el celibato. Así que vamos aprendiendo de la palabra. La fecha de la epístola, los comentaristas la colocan entre el 70 y el 80 después de Cristo. O sea, una fecha más o menos en ese intervalo. No se sabe con exactitud cuándo se escribió Judas. Pero el objetivo de la epístola era
denunciar la apostasía. Después vamos a ver que él quería escribir un tratado acerca de la salvación, acerca del evangelio. Pero parece que habían tantos problemas con la apostasía y las falsas enseñanzas que estaban entrando dentro de la iglesia, que él entiende necesario escribir esta epístola. Y por eso es que prácticamente a Hechos se le conoce como los Hechos de los Apóstoles, a Judas se le conoce como los Hechos de los Apóstatas, porque toda la carta, el contenido completo, está para atacar la apostasía. Apóstata viene de adrede o a propósito. ¿Quién es un apóstata? Es una persona, escuchen muy bien, que no podemos confundir el apóstata de un impío, de un incrédulo. Una persona que profesa ser un verdadero cristiano, pero en realidad nunca ha sido regenerado. Este es un apóstata. Alguien que dice, sí, yo soy cristiano, pero nunca ha sido regenerado. Inclusive pudo haberse bautizado, participar de los privilegios de la comunión, de la Santa Cena, pero como no es genuino, al cabo del tiempo abandona voluntariamente la fe cristiana y renuncia maliciosamente al Salvador. O sea, niega la deidad de Cristo y las doctrinas fundamentales de la salvación. ¿Y a usted le parece que esto es extraño? No lo es. Nunca ha dejado de pasar en las iglesias. Nosotros no somos exentos. Y yo puedo testificar que nosotros aquí hemos tenido casos, ejemplos de apóstatas. Y eso, hermano, es para que se nos enfríe la sangre. Pensar de que algunas personas que estuvieron así como ustedes están, sentados, escuchando la palabra, fueron bautizados, tomando la Santa Cena o participando quizás de un ministerio, realmente no hayan sido genuinos cristianos y sean unos apóstatas. Lo dice Hebreos capítulo 6, vamos a leer ese versículo, Hebreos 6, del 4 al 6. Y vamos a aclararlo también para que no nos confundamos en cuanto a esto. Y por favor, si usted tiene alguna pregunta, hágalo, porque no quiero que salgamos de aquí confundidos con relación a este tema. La hermana Ginny lo va a leer. Okay. Busco aquí dos palabras importantes. Número uno, imposible. Hay una imposibilidad aquí de que una persona que no haya sido regenerada esté dando frutos de cristiano. ¿Okay? Y segundo, los que recayeron. Fíjate, recayeron porque nunca fueron creyentes verdaderos, nunca fueron cristianos genuinos. Cuando dice ahí, participaron inclusive del don celestial, partícipe del Espíritu Santo, no podemos malinterpretarlo pensando de que fueron llenos del Espíritu Santo y que por ende han perdido la salvación. Aquí lo que la Biblia está generalizando, lo que está ocurriendo en una congregación, en una comunión de creyentes donde el Espíritu Santo está presente y está repartiendo dones y está manifestando su presencia y está obrando entre nosotros. Bueno, lo que está diciendo ahí es que estas personas estuvieron dentro de la iglesia, dentro del grupo donde el Espíritu Santo estaba dando sus manifestaciones. ¿Entienden la idea? Hay que aclararla porque puede traernos confusión. Pudieron haberse sido bautizados, pudieron haberse sentado a tomar la cena del Señor, pero recayeron. Y como recayeron, es imposible de que vuelvan de nuevo, como dice, a Cristo ser crucificado por ellos. Está definiendo claramente a los apóstatas, lo cual es, ya les repito, es diferente a ser un incrédulo, diferente a ser un impío. El apóstata es aquel que es
presentado frente a las revelaciones de Dios, sin embargo nunca fue regenerado. Pudo haber inclusive dado señales evidentes de cristiano, pero el tiempo lo dice. ¿Por qué? Porque terminan recayendo y volviendo de nuevo, como dice el perro a su vómito, se van de la iglesia y vuelven de nuevo. Ahora, aclaración. No se trata de negar al Salvador. Ustedes saben que Pedro, bajo las presiones y las crisis a las que fueron sometidos cuando Jesucristo fue apresado y juzgado, Pedro negó al Señor no solamente una vez, sino 3 veces. Pero ¿qué dice la palabra acerca de Pedro? Que Pedro se arrepintió, se convirtió con mucho llanto, o sea, lloró por haber hecho aquello. Pedro se convirtió después en un mártir del Evangelio. Terminó dando su vida por la causa de Cristo. Así que el que cobardemente lo negó, heroicamente terminó muriendo por Cristo. Ahí muestra que cuando hablamos de un apóstata, no se trata de alguna recaída que pueda tener un cristiano en su vida espiritual, porque ustedes saben que en nuestra vida espiritual hay vaivenes, hay altas y bajas en nuestra comunión y nuestra relación con el Señor. Eso es debido a la naturaleza carnal que aún compartimos en nuestro ser, lo cual hay algunos que niegan. Yo no puedo negar la naturaleza carnal porque ahí está. ¿Okay? Y en medio de esas luchas hay vaivenes, pero es preservado, persevera por el poder del Espíritu Santo. Nunca cae de manera tal, como yo dije aquí, que niegue a Cristo y niegue las doctrinas básicas y fundamentales del Evangelio. Judas Iscariote, contrario a Pedro, sí fue un apóstata. Él profesó ser discípulo, él sirvió como tesorero, pero al final reveló lo que verdaderamente era. Y quiero decirle que lo que lo llevó a la condenación no fue haber traicionado a Cristo. Eso no fue lo que lo llevó a la condenación. Pedro lo negó. Ponga una cosa al lado de la otra, prácticamente es lo mismo. Lo que llevó a Judas a la condenación fue no haberse arrepentido de esa traición. Que murió no arrepentido, precisamente fue al suicidio debido a que no se arrepintió. Muestra de que en efectivo no había sido regenerado. La apostasía, hermanos, es pecado de muerte. Y repito, no debe de ser causa de asombro que aparezcan casos en nuestras iglesias, porque sucedió desde su inicio. Lo advirtió el apóstol Pablo a aquel grupo de pastores y ancianos. Por eso leímos ese versículo de Hechos 17 al principio. Él les dijo, van a entrar lobos rapaces. Van a arrastrar a los discípulos. Dentro de ustedes mismos van a salir estos hombres. Cuidado. Por eso es triste cuando hay hermanos que comienzan a dar señales de enfriamiento. No podemos decir que son apóstatas, pero mire, es para ponerse a temblar. Realmente es para ponerse a temblar, porque nunca sabes si vas a recuperarte de ese enfriamiento. Por eso es mejor, mira, mantenerse en el calorcito cristiano y mantenerse bien cerca del Señor y no darle lugar al enemigo. Entonces, esa es una de las cosas que ya vamos aprendiendo del libro de Judas, ya que sabemos su intento fue escribir acerca de la salvación. Mire lo que dice Judas capítulo 3, versículo 3, el libro no tiene. Judas 3. Léalo, hermano Roberto. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque aquí vemos, él quería escribirles acerca del Evangelio, pero tuvo que escribirle acerca de la apostasía.
O sea, defender la fe apostólica contra las falsas enseñanzas que estaban surgiendo dentro de la misma iglesia. En especial, lo que era el gnosticismo que mencionan las escrituras. Había muchas sectas gnósticas. Algunas se identificaban de una manera, se diferenciaban unas de otras. Había un grupo que practicaban lo que era el ascetismo, que es la separación del mundo, que era lo que atacaba Pablo cuando escribe a los colosenses. O sea, directamente ataca a los ascetas gnósticos. Pero de aquí se trata del antinomiano. El antinomiano veía todo lo material como malo, animal, pero lo espiritual, bueno. Esto es muy peligroso. Ellos cultivaban la espiritualidad, pero permitían a la carne hacer todo lo que les diera la gana. Muy conveniente, ¿verdad? Muy conveniente. ¿Entiende? Entre los gnósticos estaban los ascetas, aquellos que se apartaban para purificarse porque entendían que eso era necesario. Pero estaban estos que sí, buscaban lo espiritual, pero a la vez decían, no, si lo carnal es lo malo, es lo animal, no importa. Entonces le daban rienda suelta a la carne y de esa manera creían que estaba muy bien. Son los antinomianos. Sí, antinomianos. Son los que tienen un pie aquí y un pie allá. Quieren estar a bien con Dios, pero también quieren estar en el mundo y participar de las cosas del mundo. Y no hay una identidad definida en su vida espiritual. Precisamente es lo que las filosofías que nos rodean hoy día, que tenemos alrededor, están haciendo tanta influencia, inclusive en la vida de los cristianos. Recuerden, todo es relativo, todo es como tú lo veas, como tú te sientas, como tú mires las cosas y lo que te traiga paz, eso haz. No importa lo que digan los demás, no importa lo que dice Dios en la Biblia, lo que importa es lo que digo yo. Bueno, igual que la iglesia hoy día tiene que atacar estas filosofías que hay a nuestro alrededor, en aquel entonces los apóstoles y los escritores de las epístolas tuvieron que atacar el gnosticismo en sus diferentes maneras porque estaban penetrando la iglesia, surgiendo dentro de la iglesia y haciendo un gran daño en la mentalidad de los hermanos. Hermanos, eso a veces nosotros lo vemos liviano, pero es bien profundo, bien fuerte, porque tú te vas acostumbrando, es como la rana que se va acostumbrando a la temperatura. Entonces el cristiano se va acostumbrando a sus hábitos y costumbres y lo que tiene alrededor, y cuando viene a ver, se va del molde que tiene que tener. Bueno, este era un grupo religioso filosófico. Yo le voy a mencionar algunas características de los gnósticos para que entendamos de base lo que está tratando Judas aquí. Ellos tenían una mezcla de conceptos zoroastras, platónicos y judeo-cristiano. Y estaban basados en el conocimiento, por eso se les llama gnóstico. Viene del gnosis, lo cual consideraban superior a la virtud. Entendían que el conocimiento era superior a las virtudes. Creían que las escrituras no eran literales, sino que solamente podían ser entendidas por un grupo selecto. Okay. Yo les voy a ir mencionando estas características de los gnósticos y a la vez les voy a decir por qué la iglesia llegó a desviarse de la manera que lo hizo. Fíjense, que un grupo selecto solamente podía interpretar las escrituras. ¿Quiénes se desviaron por ese camino? Los católicos, la iglesia católica. Comenzaron a darle a los sacerdotes el poder de interpretar la Biblia. Los feligreses no tenían derecho a esto, no podían ni leerla. Si te encontraban leyendo la Biblia, te quemaban. En aquel entonces, en la Gran Inquisición. Eran solamente los sacerdotes los que tenían derecho a interpretar la Biblia. De ahí surgió el poder prácticamente del papado y los sacramentos. Entonces noten cómo eso tiene una raíz, y la raíz viene del gnosticismo. ¿Cómo influenció
la iglesia, que la llevó a pensar de esa manera. Ellos pretendían tener un conocimiento especial de la verdad superior a la fe, reservado para los iniciados. O sea, era una combinación de dualismo persa con platonismo. O sea, una esfera espiritual pura y perfecta con un universo material malo. Quiere decir, ellos creían que tanto Dios como el universo material eran eternos. Y que el mal que existe en el mundo no impide creer que Dios es el único creador. Que está bien, tú puedes creer que Dios es el único creador y ser una persona mala, pero lo que pasa es que no nos basta con creer en Dios, hay que también conocer a Dios. Inmediatamente que una persona conoce a Dios, lo primero que se enfrenta es a su carácter santo y justo, que lo hace refrenar sus acciones y someterse a su voluntad. Por eso es que ellos decían, podemos ser malos y creer en Dios. Y eso lo vemos en la mentalidad de muchos religiosos hoy día. Practican sus religiones y profesan ser creyentes en Dios. O sea que no nos debe de asombrar la mentalidad que había en el gnosticismo, cómo dejaron prácticamente una mancha en la historia del mundo. Creían que Dios no puede actuar directamente en el mundo de la materia, sino que tiene que ser por medio de ellos llamaban demiurgo, un creador o artífice subordinado de un rango inferior y distinto de la deidad suprema. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que ellos creían que Dios no podía actuar en el mundo material. Tenía que ser a través de un medio. ¿Okay? De ahí viene la idea de los intermediarios. Creían que Dios actuaba por medio de emanaciones o eones mediadores que se extendían de manera gradual entre Dios y el universo material. Eran innumerables estos eones. O sea, lo que ellos creían era, imaginen una línea de mediadores. ¿Okay? Mientras más cerca de Dios, más puros eran. Mientras más cerca del universo material, más malos y más contaminados eran estos mediadores entre Dios y los hombres. Estoy hablando de sus ideas, no vaya a adoptar ninguna de estas filosofías, por favor. Ellos no creían en la encarnación porque la deidad no podía unirse con lo material. Así que tenían un concepto docetista acerca de Cristo. O sea, considerando irreal su vida terrenal, especialmente los sufrimientos de la cruz. Por eso es que Juan habla de la manera que habla, cuando él dice, el agua y el espíritu dan testimonio de él. Habla de la manera en que habla, como dice, nosotros lo palpamos y lo tocamos, porque ellos no creían de que Jesucristo el Salvador tomara forma carnal. O sea, que lo que ellos entendía era que el espíritu de Jesucristo, del Cristo, vino sobre ese hombre y que en el momento de morir lo abandonó. Eso es lo que ellos entendían en su mente acerca de Jesucristo. No lo consideraban como lo consideramos nosotros hoy día, hijo de Dios, hijo de hombre, 100% Dios, 100% hombre, y encarnando en figura humana. No lo entendían de esa manera. Ellos negaban la personalidad del Dios supremo y la responsabilidad en el hombre. Negaban la resurrección de la carne. Por eso es que todas estas doctrinas falsas hacían que tuvieran un nivel ético relativamente bajo. Repito, habían sectas gnósticas, unas más extremistas que otras. Algunos practicaban un riguroso ascetismo, inclusive prohibiendo el matrimonio. Ahí ustedes pueden ver la influencia del celibato en la Iglesia Católica. ¿De dónde va surgiendo todo esto? Prohibían el uso del mundo material. Ahí pueden ver lo que es, cómo comenzó la vida esta ascética en monasterios, monástica, donde se tenían que separar
del mundo para purificarse a Dios. Contrario a las Escrituras, porque ¿qué dice el Señor? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces todo esto lo practicaban estas sectas. Hoy día inclusive tenemos los menonitas que practican este tipo de ascetismo o exclusión de lo que es el mundo. Menonitas. Otros, repito, enseñaban que había una influencia mutua entre el cuerpo y el alma. Con este punto de vista, el alma podía dedicarse a contemplar los más altos misterios, mientras que el cuerpo podía darle rienda suelta a sus apetitos. Se encontraban entre ellos los llamados ofitas. Son los que menciona Apocalipsis 2:24. Ellos adoraban las serpientes y ellos se enorgullecían de tener conocimientos bien profundos. Atribuían a Dios el origen del mal. Estaban también los cainitas, que invertían los valores y elegían sus héroes como héroes a personajes malvados en las Escrituras como Caín. Fíjate todo lo que está saliendo de estos gnósticos y a todo lo que se tuvo que enfrentar esa iglesia primitiva, hermano. Hace varios años que surgió un grupo aquí, me imagino de gente loca, que eran los seguidores de Judas Iscariote. ¿No se recuerdan? Los que seguían a Judas Iscariote, y según Judas Iscariote era un héroe porque tuvo el valor de suicidarse. Y esa era la mentalidad de esta gente. Seguidores de Judas Iscariote. Era lo mismo que hacían ellos, escoger personas malas y ponerlas como sus modelos y sus héroes. Los gnósticos atribuían la salvación a Cristo como un iluminador, o sea, era el dador del conocimiento mediante el cual el alma recibiría la salvación. Pero negaban que la salvación fuera por los sufrimientos vicarios de Cristo. Así que todo esto, hermano, todas estas tendencias se pueden ver de alguna manera reflejadas en las sectas actuales. Y eso es lo peligroso de todo esto. Y pensar que ocurra saliendo dentro de la misma iglesia es verdaderamente escalofriante. Vamos a ver algunas notas de la epístola, porque esta clase es introductoria al estudio del libro. De la semana que viene vamos a comenzar con los versículos. Pero vamos a ver algunas notas interesantes. Judas menciona citas extrabíblicas. Estamos hablando de pasajes de otros libros no canónicos. No canónicos. Ejemplo, ese versículo 9, donde menciona la batalla entre el ángel Miguel con el diablo, es extraída de un apócrifo que se llamaba La Asunción de Moisés. Lo que les estoy diciendo es, Judas usa libros que no eran canónicos, los cita. ¿Okay? En cuanto a esto, nosotros tenemos que valorizar lo que son los libros. Yo le voy a hablar un poquito acerca de lo que era el canon de las Escrituras. Pero, por ejemplo, los versículos 14 y 15 de Judas menciona el apócrifo Primera de Enoc. Y este sí lo dice por nombre, Primera de Enoc. El hecho de que se encontraran citados estos libros no significa que fueran libros inspirados divinamente. Pablo también citó otros libros, ejemplo, en Hechos 17 y 28 él menciona a los poetas paganos, y también en Tito 1:12 menciona a otros que habían escrito otros libros. O sea, 66 libros tiene la Biblia, no significa que eran los únicos libros que corrían en aquel entonces ni que estaban escritos. Había un sinnúmero de ellos, inclusive escatológicos, libros de Apocalipsis, habían varios escritos. Tienen un valor, como le pudiera decir, sin embargo no tienen inspiración divina. Quiero hablar un poquito acerca del canon
de las Escrituras, para que entiendan, el canon fue la regla o vara que sirvió para medir, de entre tanta literatura que había en aquel entonces, elegir cuál de ellos eran de inspiración divina. Lo que nos lleva a los 66 libros que tenemos nosotros hoy en las Escrituras. Era un modelo que permitía fijar normas, especialmente de libros clásicos, porque las Escrituras eran consideradas como norma de fe y de conducta. Se buscaba el indicio de la inspiración divina. Nosotros sabemos que, aunque son 66 libros, es un tema en común, que es el reino de los cielos. Ese es el tema común de toda la Biblia. Su personaje principal es Jesucristo. Entonces, al parecer tenía que dar indicio de que tenía que tener relación con el reino de los cielos y con Jesucristo para ser definido como un libro canónico. Esdras se le conoce como quien fue el que coleccionó los libros del Antiguo Testamento. Precisamente en los días del Señor ya mencionaban las Escrituras, pero solamente se refería a la Septuaginta o a los libros que había Esdras coleccionado como escritura divina. Pero el Nuevo Testamento fue el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo, quien fue el encargado de formar el canon del Nuevo Testamento. Inclusive Hebreos, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan tomaron un tiempo para ser reconocidos como canónicos, o sea, no los reconocieron inmediatamente, porque se buscaba dos cosas: carácter espiritual, de nuevo, repito, relación con el reino de los cielos, relación con el Mesías, carácter espiritual, y segundo, evidencia de haber sido inspirado por el Espíritu Santo, y tercero, escrito o respaldado por algún apóstol. No todos los que escribieron el Nuevo Testamento fueron apóstoles, pero tuvieron el respaldo de uno de ellos. Ejemplo, Marcos y Lucas no fueron apóstoles, sin embargo fueron respaldados por ellos. Entonces, con este entendimiento es que se eligieron los 66 libros que componen la Biblia. Aquí yo tengo una Biblia católica, y en esta Biblia católica, aparte de tener un orden diferente en el Antiguo Testamento, se encuentra Primera y Segunda de Macabeos. Entonces, estos libros de Macabeo, tremendo valor histórico, porque nos narran lo que sucedió en esos 400 años, que se le conocen años de silencio, o el año intertestamentario. Y ellos narran la historia de cómo se purificó el templo. Y Primera y Segunda de Macabeo tienen buen valor histórico, pero no son de inspiración divina. También ellos tienen incluido en la Biblia a Tobías, Judith, Baruch, Sabiduría, Sirácides. O sea, todos estos son libros que están incluidos en esta Biblia católica. Interesantes de leerlo, pero tenemos que confiar también que en esta elección del canon estaba la mano de Dios. Sobre todas las cosas estaba el Espíritu Santo definiendo cuáles libros iban a ser parte de lo que hoy llamamos nosotros nuestra Biblia. Con esto yo les quiero decir que hay otros libros fuera de los 66 libros que tienen su valor, pero fueron escritos por hombres. Esa es la gran diferencia, yo creo, entre esos libros y los escritos por el Espíritu Santo como el inspirador de todas las Escrituras. Sin embargo, todo esto vino porque Judas menciona libros extrabíblicos en su pequeña porción. El destinatario de la epístola no menciona ningún grupo específico, como lo hizo su hermano Santiago. Santiago dijo a los judíos que están en la diáspora, pero él no es un grupo específico, por eso es que no tiene ningún nombre de iglesia, como por ejemplo los romanos, las cartas que fueron dirigidas especialmente a la iglesia de Roma, a los corintios, etc., sino que lleva su nombre. Se sabe
que eran cristianos acosados por falsos maestros. Estos falsos maestros eran inmorales, codiciosos, orgullosos y fomentadores de divisiones. Por eso es que la verdad central de la epístola es contender ardientemente contra la fe. Dice Orígenes que Judas es una epístola de pocas líneas, pero llenas de las palabras de la gracia celestial. No tiene divisiones en capítulos, sino en versículos. Y se puede dividir prácticamente su bosquejo en 4 partes. El saludo, el objetivo, versículos del 1 al 4. Los falsos maestros del 5 al 16. Exhortaciones del 17 al 23. Y bendición del 24 al 25. Ahora, nosotros vamos a estudiar muchos temas interesantes en esta epístola de Judas. Es pequeña, un solo capítulo, sin embargo, vamos a encontrar ahí predestinación, versículo 4. Vamos a estar estudiando sobre la prisión de los ángeles, versículo 6. Sobre Sodoma y Gomorra, versículo 7. La lucha entre Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés, tremendo misterio. Vamos a estudiarlo en esta epístola, versículo 9. Menciona 3 males o 3 caminos y los vamos a estudiar por separado. El camino de Caín, versículo 11. El error de Balaán, versículo 11. La contradicción de Coré, también en el versículo 11. Y vamos a estar estudiando a Enoc y su ministerio profético. Precisamente por el versículo 14 sabemos que Enoc tuvo un ministerio en sus días proféticos. ¿Saben quién es Enoc? El que fue traspuesto, ¿verdad? Por caminar con Dios. Cuando se le menciona a él como profeta, significa que él en sus días estuvo predicando. Eran los días de Noé. Cuando Dios estaba ya a punto de destruir al mundo por agua. ¿Cómo estaba el mundo? Sin embargo, Enoc en esos días era uno de los profetas. Gracias a que Judas lo menciona, podemos saber eso. Hay un tremendo paralelismo entre Judas y la segunda carta de Pedro. Eso lo vamos a estar viendo también. Ok, esta es la introducción al estudio. Cualquier pregunta, cualquier comentario, algo que usted quiera señalar en este momento, antes de que comencemos la semana que viene con el versículo 1. Hermano Jesús. De acuerdo a lo que se ha hablado sobre la extra carta bíblica, ¿con qué frecuencia pudieras decir que eso se usaba mucho entre los apóstoles? No mucho. Solamente, repito, conocemos de Judas y por lo menos de Pablo. No mucho, pero sí lo que estamos es reconociendo de que están siendo mencionados en la Biblia estos libros extrabíblicos. ¿Okay? Historia que tomó lugar, pero no necesariamente por inspiración divina para No, una enseñanza claro. espiritual, sino un evento que tomó lugar y ahí se quedó y se usa. Como pasa hoy día, hermanos. ¿Cuántos comentarios, libros de comentarios nosotros tenemos? Pero, sin embargo, nuestro compromiso es con la Biblia. La Biblia es la única palabra fiel e infalible. Estos libros de comentarios, diccionarios bíblicos son efectivos y son muy buenos, pero están escritos por hombres, por tanto son infalibles. Por eso es siempre la recomendación a todo buen estudiante de la Biblia que no se case con un comentarista. No te cases con uno. Siempre ten por lo menos, como dice, el testimonio de 3 opiniones y confiando en el poder del Espíritu Santo. Repito, todos estos libros habían fantasiosos, habían libros, pudiéramos decir, inspirados por el maligno, habían libros de historia. Mira, Josefo fue un gran historiador y él escribió sus libros. No podemos decir que la historia sea mala, pero fueron escritos por hombres y no tienen la inspiración divina que nosotros podemos confiar que tienen los 66 libros que componen la Biblia. Para mí, la diferencia entre unos y otros es la inspiración divina. ¿Entiendes? Y la inspiración divina la podemos notar de Génesis a Apocalipsis, porque sigue una misma línea
y es la línea del reino de los cielos, la formación del pueblo de Dios, a través de la persona de Jesucristo. ¿Man? Ajá. Hermana, sinceramente yo no lo he leído, no puedo decir. Bueno, sin dejar de leer la Biblia, entonces léelo para saber de qué se trata. Pero hay que verlo, hay que ponerse los lentes correctos, los espejuelos correctos. Sí, hay que leerlo con los espejuelos correctos. Este es un libro de hombre, Proverbios es un libro de Dios. Esa es la diferencia con que nosotros tenemos que leer estos libros. No significa no leerlos, pero hay que tener cuidado de lo que uno lee. Recuérdese, todo el material que va entrando a su mente, de alguna manera va a ir haciendo alguna influencia en toda su vida. Por eso hay que tener mucho cuidado de lo que uno lee. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Sí, hermano? ¿Se recuerda la semana pasada que yo hablé sobre el negocio del papado? Ajá. Ese señor también indica lo que usted dijo ahorita ahí, de la Iglesia Católica, como que se había desviado de lo que era de la Iglesia. El Señor venía a castigar la Iglesia Católica. Sí. Y aquí Iglesia va a castigar a cuatro personas. Esa es la iglesia que viene a buscar. Esa es la iglesia que viene a castigar, porque se desvió de todo. Sí. Cristo viene a buscar su iglesia. La iglesia católica, al desviarse de las sanas doctrinas de la Biblia, ya vemos ya por la influencia de este gnosticismo, miren la gran influencia que operó en aquellos días, que ya en el 320 algo, no recuerdo exactamente el año, cuando Constantino vino al poder, hizo así y la iglesia tomó otro camino completamente diferente al Nuevo Testamentario. Pero sí, la iglesia católica era la iglesia apostólica, muy correcto, era la iglesia apostólica, lo único que se desvió por completo. Amén. Sí, Señor. No, nada de eso. Claro. ¿Qué hemos podido aprender en la clase de hoy? ¿Qué nos podemos llevar con nosotros en esta semana a través de la introducción a Judas? Esta es la parte importante de la clase, porque si usted no se lleva, Anita. Bueno, al menos en mi opinión, que el dilema de los católicos de si se deben casar o no viene de ahora, sino de hace muchísimo. Exacto, de esa vida ascética y de esa vida monástica. Sí, entonces ya al menos tengo base bíblica para decir que no estoy de acuerdo. Porque los apóstoles eran hombres casados. Y ahí está en Primera de Corintios 9, que los hombres eran hombres casados. Pedro era casado. Muy bien, algo nos llevamos. Hermano Roberto. Pastor, que Judas defiende la verdadera fe cristiana. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Él estaba atacando el gnosticismo de aquel entonces, pero con nosotros hoy, ¿qué nos enseña Jesús? Que nosotros debemos hacer lo mismo, de defender la verdad, la fe cristiana, reconociendo que hay muchos aquí afuera que están tratando de hacer lo mismo que hacían antes, y que no dejemos de que eso nos entre en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque influye, que está influyendo en mucha gente. Así mismo. Lo vemos a nuestro alrededor, tenemos amistades y demás que O sea, ojo abierto con lo que nos tenemos alrededor, con lo que nos está influenciando. Ojo abierto, no vaya a ser que vaya a afectarnos en nuestra manera de vivir el cristianismo según la palabra de Dios.